Mi nombre es Gualdina Sánchez de Urribarri y en esta oportunidad estoy compartiendo con ustedes el tema de la energía del pensamiento desde la psicogerencia para el tercer encuentro latinoamericano de Cátedras Libres, doctora Teresita Álvarez, desde la Coordinación Central de Cátedras Libres, Maracaibo, Venezuela. Como les decía, estoy trabajando como asesor externo de la Cátedra por la Paz, Educación y Aumento de la Conciencia de la Universidad de Zulia, de la cual también soy miembro. Y vamos entonces a comenzar a compartir el tema. Antes de comenzar, debemos hablar un poco acerca de la psicogerencia. La psicogerencia es la disciplina que surge como una consecuencia del progreso alcanzado por la ciencia en lo que se refiere al entendimiento de la manera en que funciona el cerebro y en la aplicación, por supuesto, de las ciencias gerenciales. La importancia que tiene la manera de gerenciar la energía del pensamiento de los individuos es por la necesidad de conseguir mejoras en la productividad y en personal primero y de las organizaciones después, constituyéndose como una herramienta resultante de añadir a las ciencias gerenciales pues técnicas que son de la psicología aplicada. En este contexto, el término de psicogerencia se va a definir como la combinación armónica de constructos y principios psicológicos asociados a métodos de trabajo concretos y prácticas gerenciales básicas. Primero, entonces, vamos a comenzar a entender un poco cómo funciona la mente o cuál es el concepto que se tiene de la mente. Según la academia, es la potencia intelectual del alma, el designio o el pensamiento o propósito y voluntad. En psicología, la mente es el conjunto de las actividades o procesos psíquicos conscientes e inconscientes del ser humano. Un conjunto de mecanismos que contiene la mente reactiva automática, la mente decodificadora, la mente reactiva impulsiva, mente reactiva inconsciente, la mente somática, que son los niveles de la mente que ayudan tanto a la supervivencia como a la evolución de los seres encarnados. Desde el punto de vista de la sabiduría ancestral, es una esfera luminosa que contiene al alma, es el aura alrededor del cuerpo humano y la conciencia del ser. El otro término que tenemos que tomar en cuenta es la herencia. El proceso de la fecundación y la lotería genética están presentes en la herencia y está presente también una gran variedad en la aptitud de inteligencias a desarrollar. Entonces, todo ser humano tiene una potencialidad. Algunas personas son ingenieros, otros son políticos, otros son maestros, otros son educadores, otros son simplemente personas que venden en una pulpería. Cada quien tiene diferentes capacidades. Hay una influencia también por la edad o el reloj biológico de vida que tenga el espermatozoide y el óvulo que se unen en el momento de la concepción. Quiero decir que un espermatozoide o un óvulo puede ser niño, puede ser adulto, puede ser ya anciano. En todo ese proceso, la voluntad humana no puede más que intervenir en la elección de la pareja y en la decisión de reproducirse cuando se realiza el proceso de fecundación de manera natural. El resto es lotería genética, la influencia del entorno, lo que ocurre en la vida del ser, incluso antes de ser concebido y las decisiones de cambio de cada quien. Cada vez nos estamos conociendo más y entendiendo cuáles son las áreas que se involucran en nuestro desarrollo, tanto físico como emocional, como espiritual. También tenemos que tomar en cuenta el concepto de campo unificado. El campo unificado es la teoría del todo, es una teoría física que unifica varias o las cuatro fuerzas fundamentales o interacciones de la materia que están conocidas. Por ejemplo, la gravitación, el electromagnetismo, la interacción fuerte, que es la que mantiene unidos los núcleos del átomo, y la interacción débil, que es la que permite los procesos de fusión nuclear, de tipo nuclear. Esta teoría
Está relacionada con la psiconeuroinmunología lingüística y la psicolingüística, ya que muestran las corrientes de pensamiento y las interrogantes con sus correspondientes explicaciones que pueden dar a un ser humano con su pensar y su actuar. Somos onda y somos partícula, con infinitas posibilidades. Todo se manifiesta en partícula cuando el campo es observado. Entonces tenemos una influencia interna y una influencia externa. Todo está relacionado en el universo. Somos algo así como un holoverso con la interconexión de todos los elementos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales como un todo unificado. El pensamiento es la energía más poderosa con la que cuenta el ser humano. La mente o conciencia humana es la creadora de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, bueno o malo. Todos nosotros elegimos y damos fuerza para cristalizar, por supuesto, esos pensamientos con la palabra. Allí tenemos esa imagen de un señor que está sembrando, él cree que está sembrando una semilla porque detrás de él están los pajaritos comiéndose. Entonces todos nosotros tenemos que tener un cuidado con todo lo que hacemos de manera que ese pensamiento pueda cristalizar con el mejor resultado. El universo siempre nos escucha. Entonces, para que nosotros los seres humanos tengamos una conciencia del éxito, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? Lo primero que tenemos que aprender es a autoconocernos. Tenemos que dar unos pasos. Primero, darnos cuenta de las situaciones. Luego, aceptar para poder tomar una decisión y actuar. En el autoconocimiento, pues es el concienciar aquí y ahora, reconocer nuestra realidad, mejorar el comportamiento, tomar decisiones, basado en esto, en el darnos cuenta, en el aceptar y en el actuar. Por supuesto que nosotros todos podemos poner al servicio nuestros dones. Para ello tenemos que hacer un propósito de vida, tomando en cuenta que todos tenemos una potencialidad y que podemos desarrollar tanto talento a través de traerlo de nacimiento o dedicarnos a las actividades y con eso desarrollar el talento. Pero siempre tenemos que analizar cuáles son nuestros elementos paralizantes, cuál es la actitud que nosotros tenemos ante los acontecimientos. ¿Qué nos han dicho que hemos creído que es verdad y que no nos deja avanzar? ¿O que nos han dicho que creemos que es verdad y nos permite avanzar? Tenemos entonces que trabajar primero la adaptación, la tolerancia y la disciplina. En la energía del pensamiento entendemos que no hay nada en el mundo que no esté compuesto por energía. Es la fuente de toda vida y está en cada átomo y funciona como un campo de inteligencia. Somos a la vez onda y partícula y aquí podemos ver cómo se transferiría el pensamiento de unas ondas espejo hacia otras en otro ser humano. De acuerdo a las ondas energéticas que transmiten nuestros pensamientos, vamos a crear el bien o el mal. Todo procede de la misma fuente de energía fundamental. Somos creadores con la mente. El futuro no existe, lo creamos con el pensamiento. Entendamos que esto es una realidad o no. Así es. Tenemos aquí a una persona muy interesante que tiene un pensamiento que nos dice o nos enseña que todos somos uno. John Hagelin es un doctor, un PhD en físico cuántico de renombre mundial, es educador, es experto en política pública y un destacado defensor de la paz. Él es singular entre los científicos por ser el primero en aplicar el conocimiento científico más avanzado del campo unificado en beneficio práctico de la humanidad. Y nos enseña que cuando comenzamos a explorar las nuevas áreas de la mecánica cuántica, la neurofisiología y la conciencia humana, nos damos cuenta de que la mayor parte de la gente no sabe con qué profundidad su propia conciencia está conectada con el destino colectivo del planeta. O cómo se puede utilizar una poderosa tecnología de la conciencia científicamente probada para ayudar a crear paz mundial en la Tierra, pero además creando desde la paz interior de cada ser.
También tenemos a Joe Dispenza hablándonos constantemente de la bioquímica del pensamiento. Nos dice que los pensamientos que desencadenan la liberación de sustancias químicas y ondas en el cerebro permiten que el cuerpo sienta exactamente lo que estamos pensando. Nos enseña a que debemos aprender a pensar, a hacer, para luego ser. En medio de todo esto, pues el cerebro tiene una gran cantidad de áreas funcionales que están todas prácticamente involucradas en lo que es la emanación de los pensamientos. En la mente consciente, ¿verdad? Que está en el lóbulo frontal de nuestra cabecita, ¿verdad? Que ocupa más o menos un 40% del espacio, está el control de las emociones. Tenemos allí, por ejemplo, el lóbulo frontal, que es donde está la función ejecutiva, que controla el movimiento, la resolución de problemas, la concentración, el pensamiento, el comportamiento, la personalidad que proyectamos, el humor. Tenemos también, por ejemplo, el lóbulo parietal, donde manejamos las sensaciones, el lenguaje, la percepción, la conciencia corporal, la atención. Y vemos allí el tuyo y lo que no es tuyo. Entonces, podemos entender muy bien la separación que hay entre lo que te pertenece y lo que no te pertenece. Hay también, por ejemplo, el lóbulo temporal, donde se maneja la audición, el lenguaje y la memoria. Tenemos también el tronco encefálico, donde se maneja la conciencia y todos aquellos trabajos automáticos, aquellas programaciones automáticas que tenemos, como la respiración, el ritmo cardíaco y la saciedad de muchas necesidades que tenemos. El cerebelo, por ejemplo, es el que controla la postura, el balance y la coordinación del movimiento. Podemos tener, por ejemplo, en el área sensorial, las sensaciones de la piel, la temperatura, presión, dolor, todo esto está involucrado en el pensamiento. Y hemos aprendido desde la ciencia que una hora de concentración y aprendizaje de nuevos aprendizajes duplica las condiciones sinápticas en ese cerebro. Quiere decir que probablemente estamos duplicando o triplicando o multiplicando las posibilidades que tenemos. Ahora, ¿qué es pensamiento? ¿Qué es pensar? Podemos entender entonces que una de los conceptos que podemos decir es que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas cosas con otras. Para muchos de nosotros sabemos que el pensamiento pues, nos permite formular juicios, tomar decisiones, resolver problemas, crear o soñar o imaginar. Entendemos que el pensamiento implica entonces una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria, los de atención, con procesos de comprensión y aprendizaje. El término pensar está asociado a muchas de nuestras actividades, pero no es solamente la emisión de pensamientos en la cabeza, son muchas otras cosas. Entonces, pero sí entendemos que el núcleo duro del pensamiento son las neuronas, que son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal función es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso en forma de potencial de acción. Entre ellas, o con otros tipos de células como, por ejemplo, las fibras musculares de la placa motora, hay muchísimas relaciones, pero no es el cerebro el único lugar de nuestro cuerpo donde existen las neuronas. La mayoría de las neuronas son alargadas y asemejan como un árbol las raíces de las neuronas. Y estas se llaman axones. Aquí vemos varios tipos de neuronas. Tenemos neuronas bipolares, neuronas anaxónicas, tenemos las neuronas multipolares,
las neuronas unipolares y una representación de cómo viajarían esos impulsos a través de esas neuronas y sus axones. Entonces, en la punta de las neuronas se da entonces la sinapsis, que sería la conexión para la comunicación entre una neurona y la contigua. La sinapsis es el proceso esencial en la comunicación neuronal y constituye el lenguaje básico del sistema nervioso. Afortunadamente, pues las semejanzas de los mecanismos sinápticos son mucho más amplios que las diferencias que hay. Estas van asociadas a la existencia de distintos neurotransmisores con características muy particulares. Entonces tenemos sinapsis eléctricas y también sinapsis químicas. La sinapsis eléctrica retransmite entre una neurona y la siguiente, se da una secreción de los neurotransmisores, como en las sinapsis químicas. Es diferente porque allí hay paso de iones de una célula a otra. La sinapsis química es el sitio en que las células vecinas se comunican entre sí a través de mensajes químicos o neurotransmisores. La cadena de pensamientos viaja a través de grandes cables de neuronas que se ven interrumpidas en esa reacción de cadena, pues entonces la persona estaría con pensamientos incompletos. Por eso es que es muy importante que la información que entra en las acciones provenientes de las ramas dendríticas de las neuronas contiguas sean recibidas ya sea como impulso eléctrico o como impulso químico a través de la siguiente neurona y finalmente va a llegar a las ramas dendríticas. De las dendritas van entonces los impulsos nerviosos a viajar hasta los axones y raíces de la siguiente neurona. Como les decía, esto forma un pensamiento o recuerdo completo cuando se da toda la cadena. Pero si se interrumpe, entonces los recuerdos que van a tener las personas o que tendrían las personas serían incompletos. En el pensamiento existe bioquímica. Es una ciencia que estudia, ¿verdad?, las sustancias que se encuentran presentes en los organismos vivos y de la química de las reacciones fundamentales de los procesos vitales. Entonces, en la bioquímica del cerebro tenemos la producción de neurotransmisores que nos ayudan con esta ciencia, podríamos entonces entender o comprender cómo se alimentan estos compuestos y poder entender también que dependiendo de los compuestos que se produzcan, así será el comportamiento de los individuos. Entonces, existen sustancias químicas muy poderosas para hacer funcionar el cerebro. Entonces, en la bioquímica del pensamiento hay una reacción que se da entre la glucosa más el oxígeno para generar la energía neurológica. Y los cambios en composición química de neurotransmisores, pues allí podemos producir químicos como la acetilcolina, como la noradrenalina, la dopamina, serotonina y en general endorfinas. Entonces podemos ver que son diferentes los químicos que generamos con esa energía al pensar. También están allí presentes los neuropéptidos. Estos neuropéptidos son los transportadores de las sustancias químicas que viajan por todo nuestro cuerpo. Son en cierta forma mensajeros químicos por las características que ellos presentan. Y fueron descubiertos por la doctora Candace Pert, que fue una reconocida psicofarmacóloga norteamericana y descubrió lo que hoy llamamos la molécula de la emoción. La biología lleva varios años estudiando el campo pues, de productos que se generan con los pensamientos. Lo que se entiende hasta ahora es que cuando se tiene un pensamiento, el cerebro va a producir sustancias que afectan a la persona. Lo que ésta siente es la producción y asimilación de esos neuropéptidos en el cuerpo. Estos neuropéptidos llevan toda la información necesaria para que el cuerpo obedezca a las acciones que le está exigiendo el cerebro con su pensamiento. Los neuropéptidos
dijimos ya, son los mensajeros que viajan entonces por nuestro cuerpo depositando pequeñas cantidades de sustancias químicas en nuestras células. Estas sustancias químicas con su calidad van a debilitar nuestro sistema inmunológico o lo van a potenciar. Siempre y cuando nosotros tengamos pensamientos amorosos, optimistas y apreciativos o simplemente positivos, pues los químicos que van a depositar en nuestras células van a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero si los pensamientos son temerosos, rabiosos o negativos, los químicos que se van a depositar entonces van a debilitar ese sistema. Y es sumamente importante porque es el sistema de defensa de nuestro organismo. Entonces, allí van a estar en juego todas las dimensiones del ser, el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu, porque el ser humano es un ser holístico integral. Y tenemos pensadores que nos han enseñado que los pensamientos como las palabras son muy poderosas, que pueden deprimir o pueden elevar, pueden enfermar o pueden curar, pueden condenar o pueden bendecir. Conociendo esos pensamientos y utilizándolos sabiamente, pues vamos a disfrutar de un verdadero tesoro. Y esto depende de los químicos o de los impulsos que se generen en nuestro cerebro y que se transmitan en todo el cuerpo. Buda decía que si quieres saber qué pensamientos hay dentro de ti, debes observar los resultados. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos y con nuestros pensamientos hacemos nuestro mundo. Las leyes básicas del pensamiento y su proyección son que todo aquello que nosotros pensamos y creamos se pueden hacer realidad, se hacen realidad. Todo aquello en lo que tanto nos ocupamos pensando, conscientes o inconscientemente, se expande y se engrandece. En la Biblia nos enseña también que así como es nuestro pensamiento, es nuestro corazón. Y así como no es nuestro corazón, así vamos a ser nosotros. Fíjense la secuencia que utiliza este proverbio. Y entonces podemos observar cuando se analiza el comportamiento del corazón, que cuando nosotros creamos incoherencia con nuestros pensamientos, eso perjudica el desempeño y amplifica la pérdida de energía en nuestro cuerpo. Se inhibe la función del cerebro, se crea incoherencia. La coherencia, por otro lado, promueve el desempeño óptimo de nuestro pensamiento, ¿verdad? Creando resiliencia, creando un patrón que facilita la función del cerebro con la coherencia. La coherencia es aquello que nosotros, cuando nosotros pensamos y hacemos lo que estamos pensando, pues estamos actuando con coherencia. Aquí, por ejemplo, se ve un ejemplo en donde una señora hace o dice algo que molesta a su esposo. Y entonces vemos cómo reacciona su corazón aumentando la rata de los pulsos del corazón. Y este se estabiliza un rato después de acabada la discusión, pues. Dice algo y vemos que la reacción comienza a calmarse, todavía no se calma, después de acabada esa discusión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este impulso, ¿verdad? Se crea incoherencia dentro del ser de la persona. Nuestros pensamientos y emociones afectan el campo magnético del corazón, que como observan, nosotros tenemos creamos un campo electromagnético a nuestro alrededor y es cuando nosotros intercambiamos la energía, pues vemos que nuestros pensamientos y emociones van a afectar el campo magnético del corazón del otro, lo cual afecta a aquellos en nuestro entorno. Y seamos conscientes o no de este campo puede estar tan peinadito como lo vemos aquí o desordenado, dependiendo del tipo de pensamiento que nosotros tengamos. Como decíamos, tenemos una responsabilidad muy grande porque nuestro sistema inmunológico tiene que defendernos constantemente de diferentes ataques. Se ve sometido a los ataques de las bacterias, los virus y todos los patógenos que están a nuestro alrededor.
Pero si nos parece la bacteria asesina o los ataques que nos puedan hacer esos virus o la enfermedad y gripes malignas que pueden estar por alrededor nuestro, son muy perniciosos, pero nos va a sorprender de que las investigaciones médicas y científicas han concluido que el enemigo más temido por nuestro organismo no son los microbios, sino los pensamientos y las palabras que cada día emitimos desde nuestro campo electromagnético. El sistema inmune no solamente escucha, sino que reacciona al diálogo emocional. Es esto lo que afirma la ciencia médica, que las células que defienden el organismo tienen puntos concretos de reacción de neuropéptidos, que son esas sustancias que produce el cerebro con cada pensamiento. La respuesta va a variar dependiendo de qué fortalece o qué debilita a esas funciones con la causa de esa sustancia. Pues son la causa de las sustancias que nosotros generamos en nuestro cuerpo con cada pensamiento. Eso es lo que es más importante y tenemos que tener conciencia de ello. La respuesta del sistema inmune va a estar condicionada por los pensamientos que tengamos. Allí vemos una muestra de todos los productos saliendo del cerebro límbico y es allí donde nosotros aprendemos automáticamente los pensamientos. Así como cuando uno se aprende la clave del teléfono, que ya la pones automáticamente. Cuando nosotros tenemos pensamientos repetitivos, ya sean pensamientos positivos o pensamientos negativos, es la situación que va a influenciar nuestro sistema inmune. Si predomina, por ejemplo, la tendencia a pensar negativamente, esos pensamientos se van acumulando, convirtiéndose prácticamente en veneno para nuestro organismo. Entonces, el cerebro produce ondas y compuestos químicos para que el cuerpo comience a recibir instrucciones químicas que nos van a ayudar a comprender lo que la mente ha entendido intelectualmente con un pensamiento. Cuando conscientemente repetimos pensamientos hasta aprenderlos de memoria, es entonces que esos pensamientos se van a activar automáticamente, como la respiración, como los impulsos nerviosos. Y podríamos aprender a gerenciar automáticamente acciones positivas y a ser creadores de habilidades y hábitos productivos. Podríamos aprender a utilizar esos pensamientos y la energía de ese pensamiento para nuestro beneficio. Vamos entonces a hacer un resumen de cómo interactúan los sistemas. El sistema endocrino, que es el sistema que maneja todas nuestras glándulas y las hormonas que se producen, se comunican con los cerebros o el cerebro craneal a través de hormonas endocrinas. Y le responde con hormonas hipofisiales. Los cuatro cerebros, ¿verdad? Que serían áreas de nuestro cuerpo, se van a comunicar con el sistema inmune, con neuropéptidos, inmunotransmisores y desde el sistema endocrino también a través de las hormonas endocrinas y recibe las respuestas con inmunotransmisores. La cuestión es que todo esto nos puede llevar a la salud o la enfermedad. También nuestro cerebro se ve influenciado por el comportamiento que tengamos, por el estrés emocional o físico, por la actitud que nosotros asumimos, los pensamientos que generamos y los factores psicosociales, pero también con patógenos y con las células tumorales que nosotros podemos ir desarrollando en nuestro cuerpo. Aquí vemos que la ciencia actual nos habla de la generación de pensamientos desde cuatro cerebros. El cerebro microbiano, que está dentro de nuestro intestino, el cerebro intestinal, que es el propio intestino que modula o regula el funcionamiento de diferentes órganos. Tenemos nuestro cerebro craneal, pero también tenemos nuestro corazón. En todas esas áreas hay neuronas funcionando para nosotros. Entonces, la emoción es la clave, es lo que estamos aprendiendo. Estos son apuntes de la doctora Marianela Castell y el doctor José Azócar. Entendemos entonces que al final, pues, en todos nuestros pensamientos va a haber involucrada la energía de
por biología del pensamiento, por la genética que nosotros tenemos, por la bioquímica que se genera y la biofísica. En esas cuatro ciencias están allí envueltas en cada una de los pensamientos y su energía que nosotros estemos utilizando. Entonces, hay química para la rabia, hay química para la felicidad, hay química para el sufrimiento, inclusive para la envidia. Pero John Hagelin nos recuerda que podemos llevar a tener pensamientos de paz. Desde la paz interior podemos hacer que el mundo funcione en paz. También tenemos que tomar en cuenta la energía, la teoría del citrón, que es la teoría de la molécula del pensamiento, ¿verdad? Esa fue una teoría generada por Adrian Dobbs, que estudió el fenómeno psi y generó toda la información acerca de el movimiento de nuestro pensamiento, que dice que, bueno, que inclusive puede ser a velocidades superiores de la luz. Y nos está hablando de una energía que se produce cuando nosotros imaginamos, por ejemplo, que viajamos a otro sitio que ya conocemos. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en mi hija que está en Francia, no tardará mucho tiempo a que ella piense en mí. ¿Por qué? Porque la energía de mi pensamiento viajó tan rápido con la molécula del pensamiento, que se llama citrón, que va a absorber probabilidades futuras y las va a transmitir, desviándose de los sentidos humanos corrientes y transmitiendo de alguna forma una información directamente desde mi cerebro hasta el cerebro del otro. Y que involucra, por ejemplo, pensamientos que nosotros tengamos del pasado, del presente o del futuro. Todos ustedes deben haber tenido alguna experiencia que les permite entender que pensaron en una persona y la vieron a los 5 minutos, que soñaron con una persona y no tarda una semana para saber cuál es la actividad que está teniendo esa otra persona. ¿Por qué? Porque allí ha actuado la molécula del pensamiento. Entonces, para analizar, nosotros tenemos que pensar y con ese pensar debemos hacer. Y cada vez que hacemos algo, entonces nos convertimos en ese ser que somos. Todo pensamiento, recordemos que es onda, y así ha sido comprobado en los aceleradores de partículas, en donde se ha podido ver el flash o los destellos en un monitor que emiten los pensamientos de las personas. De tal manera que si los pensamientos son ondas, pues deben tener una vibración determinada por la frecuencia en la que oscilan. Por lo tanto, esa frecuencia hace resonancia con ondas parecidas. Es importante entender que dependiendo de nuestros pensamientos, pues vamos a atraer personas que piensan de manera similar. Si nosotros pensamos en desdichas, pues vamos a hacer nuestra vida en eso, a convertirla en desdichas. Podríamos entonces decir que el citrón es una interacción de partículas a través de ondas que oscilan en una frecuencia específica y que van a depender del cerebro que los piensa. Pasar el conocimiento a la experiencia de manera automática es ser quien quiere ser. El cerebro límbico entonces se va a convertir en el actor de pensamientos automáticos, despertando nuevos genes para ser quien quiere ser. Esperemos que lo hagas de manera positiva. Todos los pensamientos que nosotros tenemos los podemos convertir en pensamientos automáticos y aprovechar el potencial que tiene nuestro cerebro límbico de que nos ayude a ser la mejor persona que queremos ser. Básicamente somos sistemas de energía que van a gastar y a renovar energía constantemente, pero lo importante es que nosotros creemos coherencia, un estado óptimo donde el corazón y la mente y las emociones van a estar alineadas en sincronía. Fisiológicamente, los sistemas inmune, el hormonal y el nervioso van a funcionar como un estado de coordinación energética, como lo mencionábamos anteriormente. Se genera orden, se genera ritmo y hay sincronización. Esto al final va a formar en nosotros la resiliencia, que es la capacidad para prepararnos, para recuperarnos y readaptarnos ante situaciones de estrés,
de reto o de adversidad. Nos va a ayudar a controlar y predecir un resultado. Y podemos entonces aprender a desarrollar la capacidad de resiliencia y mantener nuestra energía. La neurogénesis son nuevos estudios, ¿verdad?, que permiten entender que existe un crecimiento constante de las neuronas y no un hecho de que anteriormente creíamos que las neuronas se morían y no las volvíamos a recuperar. No, la neurogénesis nos está enseñando que si nosotros aprendemos cosas nuevas, se van a crear nuevas sinapsis con el despertar de nueva información que cambia el comportamiento de la persona y por ende su creatividad. Vamos a aprender a ser sanadores de heridas físicas y emocionales y a dejar atrás condiciones negativas y enfermedades, a ser nuevas personas. Aquí vemos la representación de ondas electromagnéticas desde nuestro cerebro y vemos que la percepción y la conciencia están representadas por las ondas beta. Las ondas alfa no se muestran en nuestro subconsciente cuando estamos en alerta relajado. Y las ondas teta, cuando estamos en mística, conectándonos con el inconsciente, en mucha relajación, y cuando mostramos la ética o la trascendencia. Por el contrario, las ondas que podemos ver cuando soñamos, por ejemplo, si soñamos en verde, estamos en autohipnosis y los pensamientos que se emiten allí están en premonitorio. Estamos en hipnosis o en autohipnosis. Cuando emitimos ondas de color naranja, estamos en telepatía o telequinesis, que son ondas que las podemos activar tanto en sueños como estando despiertos. Y cuando soñamos en azul, estamos en precognición, estamos en azul índigo, allí está manejando profundamente la intuición. Cada célula entonces cuando está sana va a tener una carga eléctrica entre 70 y 90 milivoltios en estado de salud. Y así vamos a entender que esos son los campos magnéticos, los podemos producir, los podemos transferir. Esto es aplicable desde las más pequeñas células hasta cada uno de los órganos de nuestro organismo, de los músculos, los tejidos nerviosos. Por lo que en suma, nuestro cuerpo va a generar un gran campo de energía electromagnética que se extiende alrededor de nuestro cuerpo, como lo vimos en la primera imagen de la presentación. Entonces, así como nosotros podemos tener pensamientos, por ejemplo, de vergüenza, culpa, apatía, pena, miedo, deseo, enojo, orgullo, podríamos utilizar ese tiempo en tener pensamientos positivos como el coraje o el entusiasmo, la aceptación, razón, amor, alegría, paz y hasta la iluminación. Y cada uno tendrá una calibración o una frecuencia diferente. Vamos de pensamientos con muy baja frecuencia a pensamientos con altísima frecuencia. Que los que están por debajo, ¿verdad?, en esta zona, son pensamientos que nos pueden llevar a la enfermedad, mientras que estos serían pensamientos que nos van a llevar a la salud, al poder. La visión de la vida es totalmente diferente cuando tenemos pensamientos tristes a cuando tenemos pensamientos alegres. La fuerza de ese pensamiento, la fuerza co-creadora en positivo, va aumentando en la medida en que la emoción va pasando de emoción negativa a emoción positiva. Entonces debemos trabajar con confianza, con optimismo, utilizando el poder del perdón que nosotros tenemos, la comprensión, la veneración, hasta llegar a la dicha o a llegar a la perfección de lo inefable. Esta es la invitación que le hacemos a todos para que tomen conciencia de la energía que puede generar esos pensamientos y que realmente todos podemos alcanzar la mayor posibilidad de poder personal que podamos desarrollar con pensamientos positivos. Entonces, esas nuevas experiencias y aprendizajes que nosotros podamos tener nos van a generar nuevas conexiones neuronales que nos van a permitir pensar mejor, hacer las cosas mejor y ser mejores personas. Podemos activar planes que tengamos de salud,
sueños, aumentar la cantidad de dinero que hacemos, los amigos, nuestra carrera, ser una mejor carrera, tener una mejor familia y por supuesto disfrutar del amor. Hacer nuevas conexiones en nuestro cerebro que nos permita potenciar todos nuestros planes y lograr todas nuestras metas. Es importantísimo entonces que estemos sincronizando, ¿verdad? Logrando la sincronía entre nuestro lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho del cerebro para crear armonía y que apuntemos a la mejor posibilidad de personas o de seres que podamos ser. Entonces recuerden los 3 pasos: pensar, hacer y ser. Esto es ser la mejor persona que podamos ser la persona que queremos ser. Hasta acá, entonces, es mi presentación. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado para participar. Gracias. Yo creo que esto estuvo más largo